Y yo ya he escuchado gente que, sobre todo estos liberalotes, como me gusta denominarlos, que pululan por las redes sociales, que no, a mí que no me gobierne una persona, que me gobierne un logaritmo, porque más perfecto que eso no hay, y que digamos, esa inteligencia iba a ser abrumadora y que iba a aprender sobre sí misma, entonces iba a ser como eliminaría la corrupción, no sé, como una... La Yo parte les digo, humana, chicos, todo bien, pero ¿qué les la parte pasa, humana la dejan muchachos? totalmente de lado. ¿Eh? La parte humana la dejan totalmente de lado. Bueno, Terrible. sí, sí, están lobotomizados prácticamente, ¿no? Digamos, son zombies, claramente son zombies. Bueno, de hecho, estuve viendo ayer un video sobre eh, inteligencia artificial. Eh, en realidad, ¿ustedes se acuerdan el que era el capitán de Viaje a las Estrellas? El más conocido, no me acuerdo, Kirk. Sí, sí, El capitán Kirk, sí, es ese sí, sí. personaje. Bueno, el tipo tiene 45 horas de entrevistas porque van a hacer un avatar de él cuando él se muera. Y eso lo están haciendo, ¿no? Él lo está haciendo y él está chocho porque va a dejar para la posteridad, para su familia y demás. Pero ya hicieron varios, entonces, por ejemplo, no sé, las Kardashian, yo no sé mucho Sí, del top del jet set, pero sé que son varias hermanas. son muy jet set, sí, amigos de la corona también. No sé bien qué hacen, en realidad, si solamente, viste, la gente del jet set parece que no trabaja, no hace nada. Bueno, el marido de una de ellas le regaló Sí, un avatar del padre sí. hablándole. O sea, es terrible, una persona que se muere y que, o sea, lo que hacen es juntan cosas, bueno, ahora con todas las redes sociales y todo lo que hay un montón de cosas donde puedes sacarlo, Sí, sí. y se lo regaló. Y después otro ejemplo más era de una mujer que había perdido a su hija de 9 años y viste, la muestran la mujer con los puestos con los anteojos de 3 dimensiones, como que hablando con la nena como para despedirse. Hicieron toda una ingeniería para Tremendo. hacer todos los movimientos de la nena y todo sacando de videos y además poniendo una nena de la misma edad a moverse, como entonces, bueno, hicieron el avatar de la nena. Ahora yo digo, ¿no? Las consecuencias psicológicas de todo eso, ¿no? Fíjate, fíjate, A perdón que me ver. meta, ¿no? No, 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 Pero Esteban. fíjate, Dale. fíjate cómo lo podemos linkear con el tema este del transhumanismo. claro, Ahí va. ahí va, ¿Entendés? Va por ahí, porque el día de mañana, o sea, van a pretender que, qué sé yo, que en vez de tener un hijo, te compres justamente un avatar, le pones los ojos del color que vos querés, la voz que vos querés, el tamaño, y mira, y de preferencia que no crezca, tenés un hijo eterno para, bueno, o ¿te sea, acuerdan de esa película que el nene, que era el nene de la Guerra de las Galaxias, era el mismo actor? no era- O el de El sexto sentido. justamente Era, se llama así, Inteligencia Artificial esa película. claro, esa película, No, de inteligente. hace 10 15 años atrás, no me acuerdo, Eh, pero que ujú, se les tenían una hija en estado, o sea, en coma, mm, entonces se compraron el robot este, claro. pobrecito, ¿no? Porque en definitiva después parecía que tenía, o sea, lo dejaron totalmente de lado cuando la nena después de no sé cuántos años se despierta. Sí, pero la película, fíjate, después lleva a que justamente esa, digamos, esa identificación como de un alma artificial del pibe está justamente programado. Claro, Hasta eso está programado. sí, 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 Wow. Esperaba totalmente, que el nene reaccionara de esa forma. sí. Pero bueno, esto es a lo que vamos, es trascender al humano, dejar de ser humano, ir más allá. Sí, entiendo que eso es Eso es como, lo que eso es un buscan. proyecto. Vamos a ver si ese proyecto se logra imponer. Acá lo que estamos dejando muy en claro, me parece, que ese proyecto, primero que es inviable, segundo, que genera caos, o sea, la gente, ¿cuánto tiempo puede vivir en caos? Ujú. Los pueblos, ¿no? Y es invivible ese mundo, es sí, como lo describía la ciencia ficción, como lo describe la ciencia ficción en algunas películas, digo. Pero
no sé, digo, yo para mí lo veo inviable ese proyecto. Es inviable. No, no, no. Y, o sea, es un alargamiento justamente un alargamiento indefinido de la existencia humana, ¿entendés? Pero dejando de lado, porque una cosa es eh, el crecimiento de la existencia humana de la mano tanto del aspecto técnico como del aspecto espiritual, ¿sí? Ese es un camino, o sea, cuando van de la mano ambos aspectos. Y otro es cuando únicamente se mueve el aspecto, avanza el aspecto técnico, dejando de lado el aspecto espiritual. Y ese, digamos, esa es la situación, el escenario en el que vivimos ahora, ¿entendés? Bueno, se está hablando No, de esto que venía hablando, ¿no? La conformación de esta cibercracia. Que esta cibercracia, si vos lo ves al CEO de Mercado Libre, él dice que le encanta el capitalismo, pero están conformando un neofeudalismo más que un capitalismo. Ujú. Me dicen que son empresas argentinas y la mayoría de los capitales, primero, ¿a dónde fueron a estudiar para ser CEOs? ¿Cuál es el marco para administrar, entre comillas, administrar una empresa? Universidad de Globalista. Vean el itinerario de... ¿A dónde fue a buscar plata para que le financien la startup? ¿Quiénes financian las startups en Argentina? A ver, ¿qué quiero decir? Si vos me decís que Argentina va a formar un Silicon Valley argentino, ahí estamos hablando de otra cosa. El primero, ¿No? ¿te acordás? ¿Qué es eso? Leímos. ¿A dónde quiero ir? Esperá, Marce, ¿a dónde quiero ir? Si Argentina dice, bueno, armemos un Silicon Valley argentino, ¿sí? O sea, soberano, como tiene Estados Unidos, entre comillas. Entre comillas. Digo, porque los fondos no son de Estados Unidos solamente. Digamos, los Rothschild no son de Estados Unidos. Entonces, ¿de quiénes son las grandes con las que peleaba? Acuérdense de la pelea de Trump con Amazon en Estados Unidos. ¿No es la pelea del gobierno de acá con Mercado Libre? Acuérdense de la avanzada de Amazon sobre los sindicatos en Estados Unidos. Ni hablar de todas las otras, las grandes tecnológicas. Por eso les hablo de volver un neofeudalismo, ¿eh? Amazon le inició un juicio al gobierno de los Estados Unidos, Sí. porque en realidad el que le gana la licitación es Azure, pertenece a Microsoft. Acá, miren cómo está todo linkeado, que acá justamente de lo que iba a hablar es de la guerra de propaganda psicológica, ¿sí? Que lleva a cabo el globalismo y cómo se implementa esas tácticas en nuestros territorios. ¿Sí? Tratemos de bajar los conceptos, no digamos, el imperialismo, y bueno, bajémosle a la gente qué carajo es eso, ¿entendés? Que es una idea abstracta, no dice nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, una entelequia, qué sé yo, bajémoslo, bueno, construcción de relatos, generan relatos en los medios sociales. Esos relatos se construyen de las redes de inteligencia, muchachos. Sí. Ahí están las redes de inteligencia de los países, por lo menos de Inglaterra, del MI6, la CIA, Sí. el Mossad, ¿sí? Digamos, ese es el poder transnacional famoso que luchaba el americanismo trumpista. Contra eso se están peleando, ¿sí? ¿Qué es Silicon Valley? ¿Cómo nace Silicon Valley? ¿Qué son? Unos pibes que estaban en un galpón y de repente se llenaron de plata. ¿Quién los financió? ¿Quién los apoyó? Está el Pentágono atrás, están los gigabancos, están los Rothschild, digamos, tenés a Soros, Soros es un pebete. O sea, yo no me voy a molestar en hablar de ese tipo, pero sí lo vamos a analizar, porque es el famoso chivo expiatorio que ellos generan para no hablar de los posta que son los Rothschild, digamos, ¿no? Y los Rothschild serían uno entre varios, por eso hablé hoy de nobleza negra. No voy ahora a adentrarme en qué es la nobleza negra. Sí, no sé a qué te referías. Es un concepto, yo lo llamo como un concepto. Básicamente es una alianza entre las oligarquías, las viejas oligarquías europeas con la monarquía británica.
¿sí? Por eso se habla de la nobleza negra anglo-holandesa, por ejemplo. Lo puedes ver. Pero básicamente es así. Y ahí está metida nuestra oligarquía también, Ajá, digamos. está bien. ¿Sí? Vieron que el otro día linkeé, no me acuerdo qué era, estaban los propietarios de Fiat Sebel, Macri. Sí. Bueno, yo es como que las voy tirando, pero las vamos a ir desarrollando esas ideas, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, bueno, tienes el Deep State, que es como un estado que está a la sombra de lo que la gente conoce como el poder en Estados Unidos. Tenés las Big Tech, que es el GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera, etcétera. Y tenés una batería de fake news que circulan por estas redes, ¿no? Acá esta revista, primero quiero explicar un poco de qué va. Obviamente estas fuentes. Executive Intelligence Review, ¿sí? Es una revista semanal fundada en 1974 por el activista político estadounidense Lyndon LaRouche, este tipo que ven acá. Bueno, este tipo, si nos vamos a un texto de Gran Merino es uno de los tipos que voy a citar bastante porque es un tipo que realmente estudia, ¿sí? Estudia, digamos, a los grandes estrategas del orden internacional. Así que lo súper recomiendo. Esperen que les quiero buscar la página. ¿Sí? Discúlpenme que me demore un poco, pero estamos en la página 34. A ver. Acá está. Dice, ¿quién es Lyndon LaRouche? Cuando habla Trump, también contiene una línea nacionalista cada vez más debilitada durante 2017. Es en base a lo que venía él desarrollando, ¿no? Que buscaba disminuir las intervenciones de Estados Unidos en los distintos escenarios de disputa internacional, retomando el aislacionismo anterior al periodo de entreguerras. Apoyado por esta línea, representada por ejemplo por Stephen Bannon, no sé si lo tienen a Bannon, que es un nacionalista económico, a favor de un capitalismo más humano, entre comillas, supremacista blanco y anti... Sí, Bannon. Bannon, Stephen Bannon. Y anti-islamita. ¿No? Esa es como toda una tendencia que apoyaba a Trump, que eso sería el nacionalismo de exclusión. Después dice, Trump se pronunció al comienzo de su gobierno a favor de una posible alianza con Rusia contra el Estado Islámico. ¿Qué es lo que no le dejaron hacer a él? Por eso, ¿te acuerdan? El capítulo anterior hablaba Terry Mason de eso. Perdimos 4 años, no le dejaron hacer eso a Trump y ahora lo quieren hacer ustedes con esta cumbre. Les preguntaba, ¿no? La visión nacionalista, aislacionista, es profundamente rechazada por los neoconservadores. Escuchen bien, los neocon, 11 de septiembre, Bush, y la cúpula republicana. Sin embargo, a partir del desplazamiento de Bannon y Flynn del gabinete, lo vuelan a estos dos, estas posiciones perdieron influencia y avanzó el establishment conservador. Dice, eso lo quería contar para verlo. Es interesante estudiar el proceso de Trump. Recomiendo a Merino para que lo estudien. Otro sector también nacionalista, pero antirracista y tradicionalmente del Partido Demócrata, o sea, se desprenden del Partido Demócrata cuando el Partido Demócrata lo coopta el establishment, es el que está representado por Lyndon LaRouche, este tipo, que también apoya a Trump. ¿Sí? O sea, digamos que es como ¿cómo me puedo decir? Son progresistas en algunos temas, pero son muy conservadores en otros. Sus 4 puntos programáticos más representativos son la restauración de la ley Glass-Steagall,
¿sí? O sea, la regulación de los mercados financieros, llámese, crear una banca nacional, canalizar crédito para economía física, que después, bueno, podemos hablar de qué es la economía física según LaRouche, otro capítulo. Recrear los necesarios motores de la ciencia con foco en la energía de fusión y el programa espacial. Además buscan desarrollar una asociación con Rusia y China, o sea, un mundo tripolar. Eso que mencionás, Sebastián, son preceptos justamente de Lyndon LaRouche. De este Y grupo, claro. claro, Sí. bueno, son los Ahí principios de está. LaRouche. Fíjate que el tipo murió en el 2019 y si Sí. buscas un poco para atrás, fíjate cómo lo catalogan. Mira, encontré justo una nota de Infobae hablando justamente de la muerte de este señor. A ver. El título dice: murió Lyndon LaRouche, creador de insólitas teorías conspirativas y 8 veces aspirante a la Casa Blanca. Después hay otros que dicen, Lo tratan de conspiranoico, ¿no? claro, Ahí el va. Timo LaRouche muere el conspiracionista, el excéntrico líder de una extraña sexta derechista. Así Oye, fíjate qué quilombo tienen en la cabeza Ujú. los sionistas, que Claro. para ellos son derechistas tipo que son antirracistas. Lo acabo de describir, ¿no? En el texto acá de Merino. Mm. ¿Cómo? Antirracista y tradicionalmente del Partido Demócrata. Claro, cuando él estaba cooptado por los gigabancos. Claro, un tipo bastante, o sea, bueno, con los puntos como los que mencionaste recién, el tipo tenía, esta persona tenía en claro, digamos, cómo hacer para que una nación o cómo para acabar con el caos reinante de hoy en día, ¿viste? Empezar con esos fundamentos lógicos como para que pueda vivir el ser humano. Sí, estos tipos, para que se den una idea, lo que tratan de preguntarse es, bueno, ¿quiénes están detrás de todas estas, digamos, narrativas? ¿No? ¿Qué son las narrativas? ¿Qué son los relatos? ¿Y cómo tratan de imponer un relato sobre el hecho? Eso es lo que quería que tengamos como muy en cuenta en el programa de hoy, ¿no? Como, ¿qué tiene más peso, el relato o los hechos, la realidad? Como decía el general. Porque El decía, relato. ¿no? Las mismas redes que fabrican narrativas mentirosas, les hablo de lo que dice el artículo, como la de Rusia Gate, las legiones de hackers y envenenadores de Vladimir Putin, los campos de concentración chinos de Xinjiang, controlan a los verificadores de hechos que protegen a los verdaderos mentirosos, centrados en la comunidad de inteligencia de Londres, Wall Street y Washington, trabajando mano a mano con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. Acá les dejo acá el video de Henry Schlanger, que nada, es este, digamos, activista político de este grupo, digamos, pero que opera, digamos, en Europa, ¿no? Es francés este tipo. Eh, a ver, yo obviamente les voy pasando después los, ¿cómo se llama? Los links y todo. Hay uno acá, a ver, esperen, a ver si está, este, ahí está. Tun, tun, tun. Esperen, Bueno, en estos, digamos, en estos artículos, básicamente lo que van a tratar de desmenuzar, digamos, es esto que le venía diciendo, ¿no? Cómo, digamos, las agencias de inteligencia, la CIA, el MI6, el Mossad, digamos, el Pentágono, o sea, el famoso este Deep State, trabaja conjuntamente con las grandes tecnológicas, ¿sí? Financiadas por los gigabancos, que a su vez esos gigabancos son los que controlan ese estado profundo.
Por eso cuando viene un, entre comillas, empresario, y que no es empresario, es un CEO de Mercado Libre, por ejemplo, me viene a hablar de que está a favor del capitalismo. Muchacho, a ver, tengo más data, chicos. ¿Sigo? ¿Me Una van cosa más, siguiendo o...? una cosa más que me estaba acordando. Sí. El verano pasado me pasaste un artículo sobre la historia del CEO de Mercado Libre, no sé el nombre, Galperín. Alperín, sí. Que está Alperín, digamos. Podría estar él, podría estar otro. No, pero me parece que es otra persona la que estoy hablando, la que para su cuando se recibió de economista o contador, el primero que le dio dinero con 25 años, una cosa así, fue Soros, para que hiciera Sí, su primer negocio. no me Es Galperín. extraña. Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Tenés a la fundación, ¿cómo es? Bill and Melinda Linda, Gates, que sí, también financia startups. Acá la financia IBM. sí. IBM tiene como una cuna de así de empresas tecnológicas. Acá tenemos una removida tecnológica. Ujú. O sea, y el territorio sobre el cual se mueve, adivinen dónde queda. No, ¿O dónde queda el poder del globalismo financiero en Argentina? ¿Dónde se expresa territorialmente? Decía Merino. Puerto Madero. Bien, bien. ah, Todo está relacionado. Y nada está como, digamos, por ahí dando vueltas, no sé. Por eso le digo que busquen la historia de este Alpedín, CEO de Mercado Libre, y vean quién lo financia. Y después también vean los políticos que viajan a Silicon Valley, ¿sí? Como ¿cómo se llama esta? ¿La Vidal? ¿Cómo le dicen? No me acuerdo el nombre. Pero bueno, la María Eugenia, María Eugenia, sí, pero tiene como un apodo, les dicen. la Bueno, Leona. no, le gana justo. Bueno, Ahora nada, ese, sí. Bueno, ahora que es un claro. poquito. O sea, va a Silicon Valley a reunirse con toda esta movida. En el Muchachos, ahí mismo, está la en el- tarasca, o sea, tenés todo. Y los generadores de fake news, tenés todo. Tenés todo el aparato, digamos. Los chicos se van a mostrar. Massa fue otro. En el mismo momento que estaba Vidal allá, estaba Massa. Acá Jalife, esto le quería decir, Jalife en su, miren, 21 de octubre de 2020. Cibercracia, ¿no? Impugnada, bueno, hablaba de un hecho que había pasado en aquel entonces, pero yo me voy a centrar en unas ideas, ¿sí? Hay un libro de él, La invisible cárcel cibernética, DARPA, ¿sí? Ahí Ujú. habla del DARPA, que era como un proyecto del Pentágono, que es el complejo militar industrial, y que son ellos en definitiva los que generan el GAFAM, ¿sí? O sea, los que financian la Silicon Valley. Entonces ahí tienes digamos, el desarrollo de todo ese proceso lleva como una tiranía, él dice, de suprameta constitucional, como que está por encima de las constituciones, que es esto, la cibercracia. Yo como Twitter se me antoja, no sé, censurar al presidente de los Estados Unidos y lo hago, y no hay poder o constitución que me lo pueda torcer el brazo. Nada, acá después le voy a pasar obviamente el link, habla de unos temitas que tuvo Twitter en su aquel entonces y Google. Habla sobre Estados Unidos, sobre la conformación de esa, digamos, acuérdense de que entre Estados Unidos vos para llegar a presidente necesitas como un aval de las dinastías, o sea, es una plutocracia, no es una democracia, digamos, es el gobierno de los ricos, digamos. Eso no significa que no llegue un pobre, significa que si el pobre quiere llegar, necesita estar bendecido por un par de esas familias, por lo menos, ¿no? De que tenga un apoyo. Eso, o sea, por un lado se va conformando ese poder, la plutocracia, que sería básicamente como no es una oligarquía, son dinastías, estamos hablando como un más allá, digamos. Después tenés la bancocracia, digamos, que ese es el poder de los grandes bancos, ¿no? De los gigabancos, de Wall Street sobre todo, y el proceso último que se estaba dando, digamos, y hablar del complejo militar industrial, ¿no? Que también es
otro poder que forma parte de esa plutocracia. Quienes controlan el complejo militar industrial son de estas dinastías, digamos. Bueno, como esa triangulación, digamos, generan este Silicon Valley, que a su vez el desarrollo de Silicon Valley va generando esta cibercracia, plutocracia, bancocracia, llámenle. Atrás está BlackRock, Vanguard, State Street. Estos son 3 de los, por lo menos 4 gigabancos grosos que hay hoy día. Para que se una idea, los gigabancos controlan la mitad de Wall Street. O sea, de la masa de dinero que se mueve en Wall Street, ellos controlan la mitad. O sea, estamos hablando de 4. ¿Sí? Yo digo para que empiecen a ver el nivel de poder que hay, ¿no? Digamos, no son poderes, bueno, trasnochados. Y les digo algo, los poderes de acá, que para nosotros nos parecen como, re poder, viene de acá la platita, ¿eh? Yo lo voy a ir demostrando eso, a medida de los programas, si no lo levantan, ¿no? Antes. Dice, bueno, censura Twitter, el New York Post. Ah, eso. Escuchen esta. ¿Qué casos tocaba Jalife en este artículo? La censura que hizo Twitter del New York Post, que es un diario importante, sí, búsquenlo, sobre Hunter Biden, o sea, el hijo de Biden, del actual presidente. Sus vinculaciones con Ucrania, China y Kazajistán. Se la dejo picando, lean el artículo, yo lo voy a publicar. Habla de la ley murió. Tiene negocios bastante turbios con los ucranianos. Y parece que los progres no son tan progres porque financian a los nazis. Murió el hijo de Biden, ¿no? O sea, tienen vinculaciones con el fascismo ucraniano. Con el fascismo ucraniano. Los progresistas de Estados Unidos. Se la dejo picando. Bueno, después habla de la ley antimonopolio que le trataron de meter a Google. Todavía sigue ahí eso, la antitrust. Como, bueno, sigue dando vueltas.